buenas tardes, saludos a todos, de nuevo aquí en mi canal, esta vez con la segunda entrega de la tercera parte de la geomancia espiritual aplicada territorial, esta vez desde un cuadrante norte, al cual me referiré más adelante. Primero quería hablarles sobre el tema de los triángulos de la muerte, un tema que veo que en internet tiene mucha vigencia en este momento. Puedo hablar específicamente de dos rápidamente en este momento, que son el Triángulo de las Bermudas y el Triángulo de Alaska. Son lugares que en este momento tienen mucha publicidad en internet por el tema de una cantidad enorme de desapariciones que ha habido en Alaska, todas relacionadas con científicos, con presencia de militares, y también con la posibilidad de que se haya encontrado una pirámide de cristal oscuro en estos territorios, cosa que se tiene pues completamente oculta de los medios de comunicación y de los medios masivos. El Triángulo de las Bermudas, por otra parte, también posee ese tipo de historias de pirámides, en este caso la pirámide o el complejo de pirámides que se encontró en el Triángulo de las Bermudas, entre la isla de las Bermudas y Cuba. Se dice que es una ciudadela de pirámides construidas en cristal blanco. No se tiene mucha información sobre ninguno de los dos encuentros en el mar, uno en el mar y otro en la nieve de Alaska, porque esta información se oculta a las personas como nosotros, como a las personas que les gusta el tema del misterio. Hace parte de temas que se les llama conspiranoicos, y también hace parte de un tema que viene siendo muy hablado también en las redes sociales, que es el tema de las civilizaciones antiguas, el tema de la presencia desde la antigüedad de ovnis, de civilizaciones de mayor inteligencia que nosotros, a las cuales se le atribuye la construcción de estos grandes edificios de uso ceremonial, de uso energético, y también construido justamente con un nivel de precisión muy alto en vórtices dimensionales planetarios. Entonces, esta introducción que hago rápidamente como resumen, porque obviamente todo este tema se puede profundizar a altísimos niveles pues, de entendimiento y de espiritualidad. Lo hago porque entonces en esta oportunidad, dentro de mi análisis de la geomancia espiritual aplicada, quería hablarles del cuadrante norte, que se encuentra precisamente ubicado en el inicio del tan famoso y mencionado Triángulo de las Bermudas. Entonces, muchas gracias por estar conmigo. Vamos a entrar entonces al computador, donde les hablaré de este tema, porque he encontrado cosas muy maravillosas que nos conectan. Civilizaciones antiguas como la egipcia, tema que venimos viendo recurrentemente en mis videos, también conectando sitios, vórtices energéticos importantes del continente como Cerro Uritorco, como la Sierra Nevada de Santa Marta, y también ciudades y cadenas de volcanes, todo conectado desde el mismo punto energético, analizado desde el punto de vista de la geomancia espiritual aplicada, que es pues el tema que yo vengo trayéndoles a ustedes, que es mi investigación y que siempre he querido compartir con ustedes a través de este canal. Entonces los dejo por ahora, entramos a mi computador, les agradezco mucho por acompañarme y siempre les hago la invitación, síganme en el canal de YouTube, recomiéndenme a sus amigos, denle like al video, porque eso para nosotros los youtubers es de mucha ayuda, y nos vemos en próximas entregas. Hasta pronto. Entonces síganme ahora mismo en mi computador, que entramos ya en materia. Muchas gracias. Bueno amigos, continuamos entonces con el video. Empezamos mirando aquí unas páginas de periódico que fueron publicadas hace mucho tiempo, donde pues se podía reconocer que hay un grupo de científicos que está haciendo una investigación
y a través de una exploración sonar que se hace con cargas sísmicas encontraron unas figuras muy difíciles, pues, que la naturaleza las haya realizado, unas figuras que nos recuerdan a las pirámides que conocemos como en Egipto, ¿cierto? Entonces, esto fue hace bastante tiempo y fue en un periódico. Obviamente es difícil que la ciencia oficial reconozca, pues, públicamente estas cosas, porque no le conviene, porque obviamente le tocará replantear todo lo que es la historia que conocemos tal cual. Pero entonces vamos a hacer un recorrido por los periódicos y por portales en internet, donde vemos, pues, que no es solamente en un solo lugar, sino que existen muchos lugares donde nos hablan de este tema. Desde la especulación, desde la ciencia, desde muchas formas de mirar un tema, se ha explorado este encuentro en el océano. Hay personas muy incrédulas, pero todo esto también está amparado en la ciencia, porque la ciencia se ha encargado también de mostrarnos que esto es real y que no solamente en el Triángulo de las Bermudas encontramos esto, sino que en otros lugares como en Alaska, en Japón, pues hablo de las pirámides en el agua, porque también, por ejemplo, en la zona de Visoko también encontramos pirámides, en Ucrania, en China, en muchos lugares donde en realidad no se reconoce desde la ciencia oficial. Como dije ahora, pues obviamente no les conviene, ya que les tocaría replantear bastantes cosas que están dadas por hecho en la ciencia tradicional. Esto es un pequeño recorrido por lo que dicen en la red. Ya luego entraremos, pues, en materia, porque ustedes saben que a mí me gusta todo este tema referenciarlo necesariamente desde el Google Earth. Entonces entramos al Google Earth, donde empezamos a encontrar todo un análisis que ya les empezaré a explicar cosa por cosa que corresponde cada uno de estos ítems, donde entonces aquí empezamos con el famoso Triángulo de las Bermudas. Bueno, el Triángulo de las Bermudas, como lo podemos ver dentro de este esquema, es un triángulo isósceles, dado que sus dos lados son iguales. Estos dos lados son iguales porque obviamente representan un radio de esta circunferencia que les estoy mostrando acá, que luego ampliaré para explicarles. Y entonces los puntos que forman este triángulo son esta isla, la isla de Bermudas, la capital del estado de Florida, que es Miami, y la capital de Puerto Rico, que es San Juan de Puerto Rico, que forman un triángulo. Como les dije, estas dos líneas tienen exactamente la misma medida porque se comportan como radios de esta circunferencia. Dentro de este triángulo que les estoy mostrando acá, vemos dos líneas amarillas gruesas, que son esta y esta, que nos están representando uno de los cuadrantes sagrados, que es a lo que venía con este video, que tema que empezamos la semana pasada, cuando nosotros empezamos a estudiar los cuadrantes sagrados desde Cerro Tusa. Este video entonces específicamente es la continuación del video anterior, donde estamos analizando el cuadrante sagrado norte, que corresponde a punto de inicio de lo que es la distribución y geoformación o terraformación del continente americano. Vamos a darnos cuenta que todas estas líneas de alguna manera empiezan a comportarse como líneas guía o líneas ley energéticas que nos empiezan a determinar cosas importantes dentro del territorio. Entonces nos vamos a dar cuenta que esta línea amarilla comienza desde el grado 0 hasta el grado 90. Entonces, dándonos cada una de estas líneas una conexión importante con puntos referenciados ancestrales y con importancia energética dentro del continente. Entonces comencemos con la línea amarilla. Si damos punto inicial en la isla de las Bermudas, nos damos cuenta que esta línea 0 nos llega hasta un punto muy particular que se llama el Stonehenge Calcoene, que queda en Brasil.
Y es muy interesante este punto. Les voy a mostrar una fotico que tengo por acá preparada. Este es prácticamente como un Stonehenge tropical, así le han llamado. Podemos ver las fotos donde se ve que se tratan de menhires, rocas han sido talladas con alguna intención, ya probablemente como punto de sincronización, como punto de conexión energética, y nos vamos a dar cuenta que este punto de alguna manera está conectado con un compañero que tiene en el continente africano, donde entonces encontramos este comportamiento de piedras, más exactamente en este punto que se llama Oasu, en el continente africano. Vamos a ver entonces en el Google Earth, donde entonces cómo esta conexión que estamos planteando aquí con el continente africano nos llega aquí a través de estas líneas LED. Entonces ustedes dirán, pero ¿qué conexión tiene una cosa con la otra? Bueno, vamos a empezar a analizarlo. ¿Por qué? Porque esta línea de alguna manera nos está mostrando una conexión energética, espiritual, si nos damos cuenta que este polígono que se está armando aquí con todos estos puntos referenciados dentro del continente corresponden a una red energética espiritual del continente, donde entonces cada punto representa como si fuera un reloj biológico o ancestral el recorrido de todas estas civilizaciones antiguas que fueron poblando lentamente el continente. Y entonces empezamos a encontrar puntos que sobrepasan la historia, como por ejemplo este punto Calcoene, que inexplicablemente está dentro de del continente, ya que está completamente rodeado por selva y por agua, lo que se dificulta mucho haber tenido conexión con otros lugares, pero que de alguna manera está mostrando una racionalización de lo que es la formación o geoformación de un continente. Entonces vamos a darnos cuenta que este punto, si lo miramos desde el otro punto, que es los 90 grados, que es de alguna manera cerrar ese polígono, vamos a encontrar puntos energéticos importantes en la península de Yucatán, en México, donde entonces empezamos a ver que todas estas ciudades antiguas, todos estos castillos, todas estas pirámides que encontramos acá, pertenecen a un entendimiento de un territorio. El territorio que nos muestra comportamientos energéticos, que nos muestra comportamientos de vórtices, y que todas estas poblaciones antiguas, ancestrales, conocían y sabían y de alguna manera podían construir sus edificaciones, sus ciudades en esos puntos para favorecer entonces muchas cosas humanas que a veces somos incapaces de explicar, ya que corresponde a realidades multidimensionales y espirituales. Entonces ahora quiero que hagamos un recorrido por el compás para que nos demos cuenta entonces qué es lo que está pasando. Bueno, entonces arranquemos aquí con el grado número 10. Vemos que no es exactamente preciso, pero se aproxima mucho. Si nosotros nos miramos en el territorio, encontramos que nos encontramos con un sitio ancestral indígena llamado Huerepai. Entonces yo tengo por aquí unas foticos donde entonces vamos a ver qué se trata Huerepai. Huerepai es un lugar, unas cuevas en la selva brasilera donde se encontraron todo este tipo de petroglifos que vemos recurrentemente en muchos lugares de Sudamérica. Entonces vemos que existen conexiones entre esas civilizaciones, porque no considero que esto sea una coincidencia, donde entonces, a pesar de estar tan aislados, encontramos similitudes con otras culturas más al interior del continente. Estamos hablando de 10 grados. Vamos a hablar entonces de 25 grados. ¿Qué pasa con el grado 25? Y es importante porque dentro de la numerología 2 más 5 da 7,
O sea que este punto va a tener un nivel de importancia energético, espiritual para el continente. Posiblemente vamos a darnos cuenta que estaremos hablando de puertas dimensionales. Por ejemplo, Samaipata en Bolivia, Cerro Uritorco en Argentina. Y si continuamos hacia abajo nos damos cuenta que estamos conectados con todo el centro del Atlántico. A través de todo este recorrido que hacemos por el continente, por vórtices energéticos importantes del continente, hasta que nos conectamos de nuevo con este punto Bermuda que nos hemos referenciado entonces en el video desde el principio. Si entonces cogemos entonces esta línea en el grado número 30, que coincide casualmente con la línea del Triángulo de las Bermudas, San Juan de Puerto Rico, seguimos bajando, nos damos cuenta que conectamos con una de las ciudades más antiguas y más enigmáticas y misteriosas de la historia de la antigüedad, que es Tiwanaku y Pumapunco, en el marco del lago Titicaca, donde entonces existen muchas leyendas que narran que una deidad conocida como Viracocha salió del lago para entregarles un conocimiento a los pobladores de esta región. Entonces, si seguimos explorando, ahora nos vamos a meter en el grado 40, nos vamos a dar cuenta que nos metemos también en puntos importantes energéticos. Nazca, las líneas de Nazca. Entonces uno dirá, pues, ¿cómo va a ser posible que exista una precisión tan importante en esas distribuciones de los puntos energéticos del planeta? Yo considero pues que eso no es casualidad. Así como nosotros mismos, nosotros tenemos puntos energéticos en nuestro cuerpo, el planeta también se comporta igual. Todos estos puntos energéticos que eran conocidos por nuestras antiguas civilizaciones nos está mostrando una conexión más allá de lo físico con el territorio. Y entonces esa circunferencia que estamos viendo aquí amarilla, nos estamos dando cuenta que existe una conexión también. Si hacemos centro aquí en Ollantaytambo, no en Machu Picchu sino en Ollantaytambo, una de las ciudades también más hermosas e inexplicables del mundo, nos damos cuenta que tenemos una distancia equivalente o casi igual desde Ollantaytambo hacia Pachamac en Lima y Pumapunco, Tiwanaku en el sector de Titicaca. Entonces empezamos a darnos cuenta que sí existe una lógica de distribución energética del territorio. Quiero seguir entonces con el tema. Vamos a centrarnos ya en el territorio, en nuestro territorio colombiano. Vamos a abarcar el grado 45 al 50. Siguiendo esta línea roja nos damos cuenta que estas líneas nos están hablando de nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que esta línea nos conecta con la ciudad de Bogotá, que es territorio muisca, pero también con el parque de Facatativá, la penca de Huayca, que son lugares que son sabidos con gran conexión indígena ancestral. Y si nos vamos al lado de las líneas de 50 grados, nos encontramos que pisamos lugares importantes como la Sierra Nevada. Llegamos aquí a Medellín, donde tocamos el Cerro Volador, Cerro Bravo, que ya lo hemos estudiado, Piedra Pirú, en el suroeste. Hacia el sur nos damos cuenta que esta misma línea nos está mostrando que el lago Calima, que también es importante dentro de nuestra riqueza ancestral, pasa por esta línea, la ciudad de Cali. Si seguimos bajando, nos damos cuenta que toda esta cordillera está siendo de alguna manera energéticamente moldeada por esta línea ley. Esta línea ley no solamente nos está conectando todos estos lugares, sino que también estamos viendo que la ciudad de Quito pasa por este lugar. Cerro Catequilla, que es un punto importantísimo de referencia planetario, sitios de volcanes, las ruinas de Ingaprica, pirámides de Laizón, Zipán, todos estos lugares conectados energéticamente desde este punto, generándonos una línea ley energética importante para nuestro continente. Inclusive
de alguna manera delineando este relieve, porque como vemos todo este sector aquí es una cordillera importante de los Andes, y terminamos aquí en la Sierra Nevada, que sabemos que es un lugar muy sagrado. Entonces vemos cómo estas líneas ley también van determinando el territorio. Si seguimos entonces con la exploración del territorio, esta línea, la línea 60 grados, nos lleva a un punto en la mitad de la nada del océano, la isla Malpelo. ¿Cómo es posible pues que una isla en la nada, en la mitad del océano, esté conectada con una precisión matemática casi matemática, me perdonan la expresión de nuevo, pero está conectada territorialmente con esos puntos? Si seguimos entonces, para no detenernos mucho en el lugar, la línea 65 grados, nos vamos a dar cuenta que entramos en otro territorio ya, en el territorio centroamericano. Este territorio, entonces vamos a empezar a encontrar que las islas, estas islas del Caribe, empiezan a encontrarse con estos puntos. Inclusive la isla de San Andrés, Providencia, pasan por acá. Esfera de Osas, eso es un lugar en Costa Rica donde se encontraron unas esferas gigantes que representan el universo y el planeta. Todos estos lugares, Cocos Island, y podemos seguir bajando hasta encontrarnos con las Islas Galápagos, inclusive si seguimos más hacia abajo hasta la isla de Pascua. Entonces, si vamos a hablar de casualidades, ¿cómo es posible que dos islas remotamente distantes del continente estén dentro de una misma línea ley que nosotros encontramos trazando con el compás una línea a 60 grados, perdón, a 65 grados desde la isla de las Bermudas? Entonces empezamos a encontrar que ya no estamos hablando de coincidencias, que estamos hablando ya de una construcción territorial inteligente. Luego entonces nos metemos al grado 75, donde entonces nos metemos otra vez en Centroamérica y empezamos a encontrar un complejo ambiental, ancestral también en Nicaragua. Todos estos lagos son sagrados para las poblaciones antiguas de este territorio, y empezamos a encontrar volcanes, la capital de Nicaragua queda en este mismo punto, lagos, cuerpos de agua gigantes y lugares ancestrales, cascadas, todo esto casualmente dentro de estas mismas líneas ley. Ahora voy a mostrarles una quizá de las más importantes de todas este análisis, de todas estas líneas que hemos hecho dentro de este análisis. Entonces quisiera comentarles que si hacemos centro en la Bermuda y hacemos otro punto en el volcán Tajumulco en Centroamérica, nos vamos a dar cuenta que esta misma línea nos va a llevar a puntos importantes en otro continente como Egipto. O sea que quizás nosotros estábamos compartiendo, y es un tema que he venido repitiendo mucho en mis videos, coincidimos espiritualmente, energéticamente con esas civilizaciones antiguas, en este caso con Giza. En Egipto pasamos inclusive por Madrid, pasamos cerca a un lugar muy conocido en España, Montserrat, por sus avistamientos ovnis y todas estas cosas, y estamos conectados territorialmente con estos lugares que empezamos a ver que no son cualquier lugar. Actun Chapat, Altun A en Bélice, Yaxal, Tikal, son lugares importantes dentro de la cultura maya que están conectados. Bueno, y entonces ahora que ya vimos pues todas esas coincidencias planetarias, ahora quiero mostrarles otra cosa que me ha parecido muy interesante. Dentro del Triángulo de las Bermudas, si yo hago centro en este punto, lo que es la ciudad de Miami, y dibujo una circunferencia, me voy a dar cuenta de que muchos lugares importantes energéticos del planeta están inscritos en esta circunferencia. Solamente voy a empezar a hablarles de la Sierra Nevada de Santa Marta, otro volcán Arenales, lagos, volcanes, inclusive la geografía de este lago, la geografía de este Golfo de México también está siendo determinada por esta línea ley. Y si nosotros empezamos a explorar este territorio que está siendo enmarcado dentro de esta línea, empezamos a encontrar
que está por todas partes. Encontramos cuerpos de agua, vemos uno acá, luego encontramos acá, y si seguimos explorando nos vamos a dar cuenta de que al lado de toda esta línea ley encontramos presencia de lagos y también presencia de puntos energéticos ancestrales importantes. Más lagos. Seguimos el mismo recorrido, seguimos ampliando el recorrido. Estamos pues en el territorio norteamericano, en la zona de Texas. Nos damos cuenta que el agua sigue siendo presente. Hasta que nos metemos aquí en las pirámides de Cacoía. Y yo por aquí les tengo un artículo. Acá. Entonces, pirámide de Cacoía, arqueología inconveniente en Estados Unidos. Entonces, nos damos cuenta de que sí estamos inscritos dentro de un pensamiento energético, no al azar, construido o pensado por estas poblaciones. Seguimos encontrando cuerpos de agua, y si seguimos avanzando nos vamos a dar cuenta de que todo este sector de los grandes lagos también de alguna manera está siendo influenciado por esta zona energética. La ciudad de Nueva York, hasta que damos la vuelta completa y volvemos a encontrarnos con la isla de Bermuda. Entonces nos damos cuenta de que dentro de esta circunferencia que planteamos como centro desde Miami y que nos genera un triángulo isósceles, porque todos estos rayos son iguales, entonces este triángulo de alguna manera tiene un comportamiento especial, y nos damos cuenta que todo a lo largo de esta línea va a tener la misma distancia que encontramos desde Miami hasta San Juan y hasta la Bermuda, lo que nos determina una parte importante en la construcción del territorio ancestral indígena americano. Porque todo esto no podemos hablar de que se ha hecho al azar. Esto dista mucho de ser coincidencias. Inclusive, si nosotros hacemos centro en este triángulo de las Bermudas y tiramos circunferencia, nos vamos a dar cuenta que estas circunferencias nos están marcando puntos energéticos del planeta, como si desde este punto, desde estos puntos, se empezara a distribuir un territorio teniendo en cuenta todos esos vórtices dimensionales y energéticos. Entonces, esta circunferencia roja que primero trazamos, nos damos cuenta que toca puntos importantes: Calcoene, Isla Malpelo, Teotihuacán, Tenochtitlan, la zona de los lagos. Si entonces ampliamos ese nivel de búsqueda otro poquito, entonces nos vamos a dar cuenta de que las Islas Galápagos, Zipán, Islas Canarias, las Islas Canarias son por acá, Groenlandia, territorio norteamericano, Yellowstone, y nos encontramos con un lugar importante, Bitter Intaglios, cerca al cañón del Colorado, donde entonces encontramos también petroglifos. La península, esta península de Baja California, también se ve que está siendo de alguna manera influenciada energéticamente, hasta que regresamos otra vez a los Galápagos. Si ampliamos ese rango de búsqueda desde este punto, nos vamos a dar cuenta que en esta tercera circunferencia pasamos por Nazca, empezamos a bordear el territorio norteamericano, y entonces podemos identificar estos bordes continentales también influenciados por estas líneas ley. Si continuamos entonces al norte, casi cercano ya al paralelo 90, entramos en territorio británico, donde entonces esta misma línea nos está pasando por Stonehenge, y entramos entonces a analizar un sitio importante arqueológico en Francia, que es de gran importancia dentro de este análisis. Entonces aquí, donde nos centramos en el territorio de Francia, nos damos cuenta de que encontramos también ese mismo comportamiento de dolmenes y menires. Entonces aquí nos damos cuenta de que en Kerlescan hay una gran alineación de piedras, donde todo esto
tiene una gran importancia ancestral para nosotros. Tumbas, dolmenes, menires. Ahora en Tulben vemos que también es el mismo comportamiento, que nos habla de una ancestralidad importante. Si seguimos entonces dentro de esta misma línea, nos metemos aquí en un lugar importante, la península de Gibraltar. Bueno, me voy a centrar un momentico en este cuadrante europeo, ya que quiero comentarles algunas coincidencias, sobre todo aquí en el cruce de líneas que encontramos características muy similares y muy coincidentes, por decirlo de alguna manera. En este cruce de líneas está cercana a la ciudad de Madrid, pero vemos entonces, si trazamos una circunferencia, tenemos puntos energéticos de la península ibérica equidistantes, como el Cerro de Montserrat, la península de Gibraltar y todo lo que está ocurriendo acá. Vemos cómo dentro de esta línea energética tenemos circunscrito todo lo que es el territorio de la península ibérica. Pero entonces, si ampliamos un poquitico la búsqueda, vemos como si hacemos centro en el mismo punto, estamos abarcando puntos importantes como las Canarias, como otros lugares aquí en Escocia, donde tenemos también encuentros antropológicos importantes. Específicamente aquí en este cruce de líneas, donde tenemos estas rocas que son importantes, que por aquí tengo, por ejemplo, tengo una imagen que quiero mostrarles. Entonces vemos cómo estamos hablando prácticamente de lo mismo en diferentes lugares del mundo, pero casualmente siempre dentro de estas líneas ley o energéticas. Inclusive si nos venimos un poquitico más arriba, aquí en este sector de Escocia, por aquí tengo en la red un artículo donde entonces encontraron en este punto que tenemos marcado una piedra de más o menos 2 metros de grande, donde está tallado este hombre, y donde encontramos pues el mismo comportamiento que estamos viendo en muchos lugares, cosa que entonces, insistimos, no es casualidad desde ningún punto de vista, porque la matemática nos habla claramente de un comportamiento que no solamente coincide geográficamente, sino también geométricamente dentro de estas distancias y dentro de estas proporciones. Y bueno, y en este mismo punto encontramos también otros lugares como los que encontramos en Francia, que tienen ese mismo comportamiento, como el Dolmen de Menga y el Cromlech de Msoura. Vamos a buscarlos aquí en el YouTube, que yo los tengo aquí. El Dolmen de Menga, entonces lo que podemos ver es como una tumba allá en la zona de Gibraltar. Entonces nos damos cuenta de que es una construcción importante, ancestral, que nos recuerda todo este mismo comportamiento de culturas ancestrales que hemos ido encontrando a medida que ampliamos el mapa con este análisis de la geomancia espiritual aplicada en el territorio. Entonces ahora nos vamos para Msoura, esto ya es en África. Entonces nos damos cuenta que también es un comportamiento similar al que tenemos en Europa. Entonces, si volvemos al Google Maps, al Google Earth, perdón. Bueno, y para terminar entonces con este análisis de este cuadrante europeo, terminamos entonces con Visoko. Vemos entonces cómo esta circunferencia nos está conectando sitios como las Islas Canarias, estos sitios de importancia arqueológica en Escocia, y en Visoko, que es uno de los lugares arqueológicos y antropológicos más importantes, ya que aquí, según los especialistas, se dice que encontramos
las pirámides más grandes de la planeta Tierra. Como nos damos cuenta, en Bisoco, pirámides que se encuentran hoy sepultadas bajo toneladas de tierra, pero que nos están hablando de que en algún momento hay una edificación de gran importancia para las civilizaciones antiguas. Entonces, este completo polígono europeo nos está hablando de comportamientos energéticos, como bien lo mencionábamos en el continente americano. Todas estas conexiones energéticas, espirituales, ancestrales, todo desde el cuadrante que arrancamos desde el punto de origen del Triángulo de las Bermudas. Línea roja, llegamos a un punto inicial, a Guazú. Entonces, cuando llegamos a Guazú, nos damos cuenta de que encontramos los mismos comportamientos, estamos siendo casi repetitivos, pero lo que estamos tratando de demostrar o de alguna manera ilustrar dentro de este análisis es que estas líneas ley nos están mostrando un comportamiento y este comportamiento lo encontramos tanto en el continente africano y europeo como americano. Todos estos puntos de alguna manera están referenciados dentro de esos vórtices energéticos determinados por estas particularidades matemáticas, que entonces empezamos a entender que se sale un poquitico del tema de las casualidades y empezamos a darnos cuenta de que en realidad se hace parte de un planteamiento energético planetario especial, pensado quizás por nuestros antiguos pobladores, los que geoformaron o terraformaron este continente, aprovechándose pues de todos esos lugares ancestrales, de todos los lugares energéticos como vórtices energéticos, para entonces hacer procesos de sincronización planetaria universal a través pues de esos akasha, de esas memorias que encontramos en los lugares y que de alguna manera nos dan información importante para nuestra realidad espiritual, como lo dice la ciencia hermética, como es arriba es abajo. Entonces, de esa manera como es nuestro cuerpo, con vórtices energéticos o chakras, también lo es en el planeta. Y entonces esto que empezamos a encontrar como conciencias nos habla de que toda la geoformación del planeta nos habla de una realidad espiritual, como vengo insistiéndoles desde hace tanto tiempo en mis videos. Este último círculo que vamos a estudiar el día de hoy es este círculo azul, y quiero terminar con él porque me parece importante hacer un análisis, y es que este círculo azul, haciendo centro aquí en la zona de Machu Picchu o la zona de Ollantaytambo, nos vincula a dos puntos energéticos: el cerro Uritorco, y aquí en la zona del altiplano cundiboyacense con la peña de Huayca o Huayca, como es conocido por nuestros ancestros. Y estos son dos puntos dentro del continente que nos hablan de ovnis, de avistamientos ovnis, de luces en la montaña, de continuamente actividades paranormales y conexiones espirituales importantísimas dentro del territorio. Entonces, ¿qué nos estará simbolizando? Que a través de estos puntos energéticos se distribuya esta energía planetaria en estos puntos de manera equitativa. No es casualidad que tanto en Uritorco como en Huayca tengamos estos comportamientos, así como en la zona de España, en la zona de Montserrat, como lo vimos acá, muy cercana a estas líneas, también encontramos esos comportamientos.
también lo encontramos en la zona del Triángulo de las Bermudas, donde sabemos exactamente que históricamente se han perdido aviones, ha desaparecido gente, y sitios remotos del continente como lo es la isla de Pascua y la isla Galápagos, todos dentro de una misma lógica territorial energética espiritual. Entonces, por ahora terminamos pues este análisis. Les voy a dejar esta imagen para que ustedes también se encarguen de analizar y buscar en sus computadores que toda esta información está al alcance de la mano de todos. Lo único que tenemos que hacer de pronto es investigar un poquito, darnos la oportunidad de entender que existen en esta vida lógicas más allá de nuestra comprensión, pero que determinan lo que es nuestro presente, lo que es nuestra realidad espiritual el día de hoy. Muchas gracias por seguirme. Finalizamos entonces esta tercera entrega en este segundo video de lo que son los cuadrantes sagrados. Nuevamente les quiero agradecer por acompañarme y les pido el favor de que le den like al video si les ha gustado. Si tienen alguna pregunta pueden dejármela aquí en la lonja de comentarios para que podamos responder atentamente cada una de sus inquietudes. Agradezco mucho de nuevo y hasta pronto.